Kaliningrado está completamente aislado y la armada rusa completamente paralizada. Polonia ha comenzado la construcción de un nuevo muro fronterizo con Kaliningrado, Rusia. El gobierno de Polonia aprobó una nueva valla fronteriza a lo largo de las 210 millas de territorio que separa el país del enclave ruso de Kaliningrado. El ministro de Defensa de Polonia, Mariusz Błaszczak, declaró el miércoles que sellar la frontera era necesario para la seguridad nacional. Tan necesario como tu like y suscríbete para más videos como este. Ha habido rumores de que Moscú tiene la intención de facilitar que las personas de Asia y África crucen ilegalmente sus fronteras, por lo que esta decisión no sorprende. Según Błaszczak, la decisión se tomó porque las autoridades de aviación de Rusia acababan de comenzar a permitir vuelos desde la región MENA a Kaliningrado. Las tropas polacas entrenadas en remoción de minas han comenzado los trabajos preparatorios en la nueva barrera temporal. Błaszczak dijo que la barrera tendría 2.5 metros de alto y 3 metros de ancho y que estaría rematada con 3 filas de alambre de púas, así como con un sistema de monitoreo electrónico y cámaras. Una valla lateral polaca está diseñada para mantener alejados a todo lo que se quiera acercar, especialmente Rusia. Para fines de 2023, la barrera debería estar terminada. Después de que cientos de inmigrantes intentaran ingresar a Polonia desde Bielorrusia el año pasado, el país respondió construyendo un muro de acero alrededor de la frontera. La Unión Europea acusó al principal aliado de Moscú, Minsk, de ayudar a la inmigración ilegal como parte de una campaña híbrida destinada a desestabilizar a la Unión Europea. Se planeó que 12.000 soldados rusos quedaran detenidos en Kaliningrado y luego fueran a perder sus vidas a Ucrania. Kaliningrado es un enclave ruso entre Polonia y Lituania en el mar Báltico, y la Armada rusa estacionó allí una nueva unidad del ejército hace 6 años, ya que ambas naciones lo consideran territorio ruso. El 11º Cuerpo de Ejército fue enviado desde Kaliningrado al frente a medida que aumentaban las muertes rusas en Ucrania este año. El asalto del ejército ucraniano destruyó completamente el área. La terrible historia del conflicto de Rusia con Ucrania puede verse en la formación, despliegue y eventual disolución del 11º Cuerpo de Ejército. Los infantes de marina estaban estacionados cerca de un río estratégicamente importante que conecta 2 países de la OTAN. Debido a la ventaja numérica de Rusia, el ejército ucraniano tuvo que utilizar civiles como escudos y vehículos de transporte humanos. La amenaza militar de Rusia a la OTAN ha disminuido, dejando el enclave de Kaliningrado prácticamente desprotegido. Un 11º cuerpo del ejército ruso se está preparando desde hace tiempo. Esta organización de mando simplificada coloca a todas las unidades actuales de la Armada rusa bajo la dirección de la Flota del Báltico. El cuerpo es responsable de una división de artillería, cohetes, fuerzas de defensa aérea y elementos de apoyo. A finales de febrero, el presidente ruso, Vladimir Putin, dio luz verde al despliegue inmediato de 12.000 soldados con sede en Kaliningrado, Ucrania. Fueron apoyados por una batería de MSTA, una batería de lanzacohetes BM-27 y BM-30 y un batallón de 100 tanques T-72. Este gran número de soldados puede pertenecer al 11º Cuerpo del Ejército. El 11º Cuerpo del Ejército estaba estacionado en la frontera occidental de Lituania para un posible ataque ruso a las 3 repúblicas bálticas que alguna vez formaron parte de la Unión Soviética: Lituania, Letonia y Estonia. Cerca de la frontera occidental de Rusia con las repúblicas bálticas había alrededor de 18.000 martilladores estacionados. Las preocupaciones entre los miembros de la OTAN aumentaron cuando Rusia tomó territorio adicional en la región de Kaliningrado. Como dijo un oficial militar estadounidense de alto rango en una conferencia de prensa en junio, Kaliningrado, obviamente, históricamente, ha sido un sitio en el que hemos estado extremadamente atentos a la dinámica y al duro entorno regional. A partir de febrero, la dinámica de la situación había cambiado drásticamente. La invasión rusa de Ucrania fue un desastre catastrófico que provocó innumerables bajas en el terreno. Kiev se preparó fácilmente para la invasión y la anexión.
se podía ver al ejército ruso desparramado por las afueras de la ciudad en divisiones, brigadas y batallones. Las unidades de infantería y artillería armadas con misiles antitanques ucranianos pusieron fin rápidamente a la amenaza. Hubo combates en Kiev y sus alrededores durante un mes entero hasta que los rusos finalmente fueron expulsados. Aproximadamente 50.000 personas murieron o resultaron heridas hasta que las cosas finalmente se calmaron en el frente en mayo. Kherson, un puerto importante en el sur de Ucrania, ha caído bajo la autoridad de las fuerzas rusas. Había solo unos 30 kilómetros desde la frontera rusa hasta la ciudad liberada de Kharkiv. Las Fuerzas Armadas rusas fueron un fracaso miserable. Si el ejército ucraniano no hubiera sido reforzado por la artillería y los cohetes estadounidenses y europeos antes de comenzar a disparar contra las líneas de suministro rusas, los resultados podrían haber sido devastadores. El 11º Cuerpo de Ejército fue enviado a las ciudades de Belgorod, en el sur de Rusia, y Kharkiv, en Ucrania, debido a la escasez extrema de personal en el Kremlin. Los rusos ya no eran tan poderosos como antes, gracias a los efectos acumulativos de 3 meses de lucha sin parar. La fuerza del cuerpo se redujo al 71% el 30 de agosto, un día antes de que los ucranianos comenzaran su contraofensiva masiva. Sin embargo, había algunos batallones adicionales en los que quedaban menos de 10 soldados. Con el pasar de los meses, las condiciones del 11º Cuerpo empeoraron. A finales de agosto y principios de septiembre, las Fuerzas Armadas ucranianas lanzaron 2 contraofensivas distintas, una al este de Kharkiv y otra al norte de Kherson. Durante la campaña de Kharkiv, un total de 12 entusiastas batallones ucranianos demostraron lo inadecuadas que eran realmente las fuerzas rusas, en particular el 11º Cuerpo del Ejército. En el transcurso de 2 emocionantes semanas, el ejército ucraniano liberó 1.000 kilómetros cuadrados del Oblast de Kharkiv, obligando a decenas de miles de rusos a escapar, rendirse o perecer en su propio territorio. En comparación con otros grupos rusos de la región, el 11º Cuerpo del Ejército sufrió el mayor número de pérdidas en general. El cuerpo resultó gravemente herido, según un análisis de finales de septiembre del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, D.C. Según el mando militar ucraniano, el cuerpo perdió 200 vehículos y la mitad de sus hombres durante la contraofensiva. El 11º Cuerpo del Ejército no está completamente perdido. Tomará mucho tiempo reorganizarse, reabastecerse y reclutar suficientes miembros nuevos para restaurar incluso una pequeña porción de su fuerza anterior. El despliegue y la destrucción del 11º Cuerpo de Ejército y los soldados que servían bajo su dirección fue un duro golpe para los esfuerzos militares rusos en Ucrania. Sin embargo, esto tendrá repercusiones en toda Europa. Y ya con un muro, Polonia está comenzando a defenderse. Varsovia quiere cerrar la frontera porque le preocupa que Moscú la esté explotando para introducir ilegalmente personas al país. Polonia acaba de completar la construcción de un muro a lo largo de su frontera con Bielorrusia debido a las tensiones sobre los solicitantes de asilo. El ministro de Defensa polaco, Mariusz Błaszczak, ha declarado que el trabajo en una barrera temporal a lo largo de la frontera del país con Rusia comenzará el miércoles. Błaszczak sugirió un muro de 3 metros de profundidad y 2.5 metros de altura que rodea el enclave ruso de Kaliningrado. Para fines de 2023, la barrera debería haberse construido. La pregunta de por qué Polonia está construyendo una valla con Kaliningrado es legítima. Al gobierno polaco le preocupa que el presidente ruso, Vladimir Putin, abra la región de Kaliningrado a la inmigración ilegal de Asia y África en un esfuerzo por calmar las tensiones con la Unión Europea por la invasión rusa de Ucrania. Tras la decisión de la Autoridad de Aviación rusa de iniciar vuelos desde Oriente Medio y el norte de África a Kaliningrado, el primer ministro polaco, Błaszczak, emitió la orden de cerrar esta frontera para aumentar la seguridad de Polonia. La Guardia Fronteriza polaca informa que nadie ingresó ilegalmente a Polonia desde Kaliningrado en octubre. Según la Guardia Fronteriza Anna Michalska, la frontera polaco-rusa es estable y tranquila. Dijo que no solo estamos presentes en momentos de tranquilidad, estamos aún más preparados para todo, para las peores posibilidades, después de lo que sucedió en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. ¿Qué pasó el año pasado cuando se reunieron los representantes de Polonia y Bielorrusia? Después de un gran conflicto con Minsk el año pasado, el ministro de Defensa de Polonia dijo que su país construirá una barrera a lo largo de la frontera entre Kaliningrado y Bielorrusia.
La frontera bielorrusa fue el punto donde a miles de inmigrantes africanos y de Oriente Medio se les negó la entrada a Europa. Minsk, un importante aliado de Rusia, ha sido acusado por la Unión Europea y su miembro Polonia de utilizar a los inmigrantes como parte de una estrategia de guerra híbrida contra la Unión Europea. Los grupos de derechos humanos han afirmado que los guardias fronterizos polacos obligaron a los inmigrantes y solicitantes de asilo a regresar a Bielorrusia, un mínimo de 21, según Médicos Sin Fronteras. Los trabajadores completaron la construcción de la cerca a lo largo de la frontera con Bielorrusia en junio. La barrera que separa a Polonia y Bielorrusia es nueva, pero las tensiones entre estos países existen desde hace décadas. ¿Funcionará el muro para detener el avance de la influencia rusa? ¿O Polonia debería encontrar otras soluciones? Cuéntanos en los comentarios, deja tu like y suscríbete para más videos como este.